seguime en Instagram, ahí estoy, en @mazucamacu. Nos vamos a ir a conversar con Luis Costa. Hola Luis, ¿cómo anda señor? ¿Todo bien? Acá estamos. Luis es una de las personas que en algún momento, antes de hablar en la radio conmigo, me dijo, te voy a llamar por teléfono, y me dijo, te veía en Batman. Fuiste formador de mi generación. Sí, sí. La mía y la de mi hermano, sí. Exacto. Año 89. Exactamente. Luis Costa es sociólogo, es analista político, es una voz importante. No habías venido antes porque estabas de vacaciones. Fue por varios años el director de Mora y Araujo, gran amigo, y tu jefe, y tu líder, no sé cómo llamarlo, tu Como profesor. un padre profesional, ¿no? Claro. Sí. Que siempre hablas de Mora y Araujo. Decinos algo de Mora y Araujo. ¿Por qué lo tenés como alguien que pasó por la actividad como alguien súper importante? Sí. Bueno, en mi caso combina dos cuestiones, ¿no? Es un gran maestro para prácticamente toda la sociología moderna, así que es un referente para todos los que nos dedicamos a cualquier análisis político, a la investigación, a recolectar lo que piensa la gente. Y después en lo personal, bueno, tuve la suerte de que sea como mi maestro, así que lo pude disfrutar muchos años. Lo tengo presente todo el tiempo, ¿no? Citas muchas cosas de Mora y Araujo. Sí, constantemente. Sí, sobre todo hay un trabajo de él con el cual él de alguna manera se hace muy conocido, que es el análisis que él hace del voto peronista. Y creo que de alguna manera ha dejado de estar un poco presente. Así que todas las veces que yo puedo lo traigo. Eso es un análisis que él hace de la elección del 73. La elección de Cámpora y la de Perón, después hace las dos elecciones que analiza. Tenía alguna simpatía, me parece, ¿no? Por ese sector. ¿Por el peronismo? Sí. No, tuvo en la UCD, así que si la tuvo se le pasó, ¿no? Eso fue después, lo de la UCD. Me parece que en su juventud, bueno, tuvo como todo. Bueno, él está nombrado en el libro sobre la fe, bueno, él es un muy buen exponente de su generación que pasó ideológicamente. Muy respetado. Bueno, no es el único intelectual en Argentina, ¿no? Hay un montón de intelectuales, por ejemplo, Lugones, si querés, como una versión extrema del circuito así intelectual que podés hacer, desde ser socialista hasta ser casi un darwinista social. Acaba de salir publicada también una biografía sobre José Ingenieros de Mariano Plotkin, que también analiza su recorrido. Bueno, y él como de su generación, pero te diría que terminó siendo lo que hoy llamaríamos un liberal, ¿no? Pero en referente al tema particular del voto peronista, el elemento interesante que él trata es el primero que usa de alguna manera evidencia para correlacionar, o sea, para ver si iban juntos o no el voto peronista y los niveles de desarrollo, ¿no? Con una clasificación que él había construido. Y bueno, demuestra que en la elección del 73 hay una relación muy fuerte, es a mayor nivel de desarrollo, menor voto peronista, ¿no? Y viceversa, o sea que el peronismo estaba encapsulado y el antiperonismo en una tensión pero los centros digamos, de urbanos, clases. Perdón que Macu, que Sí, sí. pero es para sacarle más jugar. Sí. Los centros urbanos. En realidad son dos. Él claro. dice, en ese trabajo que es maravilloso, él dice que el peronismo en realidad tiene dos características al mismo tiempo, en simultáneo. Yo siempre le decía a él que me parecía que una teoría bien de la modernidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en los grandes centros urbanos se comportaba electoralmente como un partido obrero, ¿no? Como un partido laboralista, ¿no? Y en los lugares de menor nivel de desarrollo se comportaba como un partido conservador o populista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Formosa, ¿no? Entonces él tiene un fragmento en ese trabajo donde él dice dos cosas muy interesantes que siguen estando presentes hoy. Dice, bueno, en los últimos años le viene costando al peronismo ganar en la capital federal, que le sigue costando hasta hoy, y él muestra, salvo lo de Herman González, no ganó nunca. Sí. Y dice, bueno, el mejor lugar donde yo encuentro que el peronismo tiene mejor desempeño es en la provincia de Formosa, analizando la elección del 73. ¿Y por qué a mí me parece importante traerlo de regreso todas las veces que se pueda? Generalmente la política, y creo que por un abuso de los conceptos de posmodernidad y de las ideas que se pusieron de moda un poco de la liquidez en la sociología en los últimos años, bueno, hay una idea de que la política y los votos estarían libres y cambiarían constantemente, pero cuando uno mira con atención, en realidad hay mucha continuidad. Y uno puede usar estos casos extremos como el de la capital federal, ¿no? Y después todo el centro más productivo de Argentina, que si querés es
Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, son los lugares donde hemos podido ver mucho cambio digamos, de signo, porque esos son lugares donde tenés mucha tensión, como vos muy bien señalabas, entre clase media y lo que es la herencia de la clase trabajadora. Por eso siempre es recomendable, ¿no? Antes de buscar modificaciones, tratar de ver qué es lo que sigue igual, ¿no? ¿Por dónde querés que empiece? ¿Por el analista político o por el sociólogo? Estuviste de vacaciones, por ahí capaz que venimos de la pandemia, hay toda una época en donde hay todos cambios de roles, está todo el mundo cuidándose del COVID, gente que no quiere ir a las oficinas, que ya dijo, ya me acostumbré, yo trabajo desde mi casa, lugares así en donde estamos expuestos a que por ahí a alguien le dé positivo, como nos pasó hace 10 días, y que por ahí nos tengamos que aislar todos. ¿Qué cambió en el mundo? ¿Cómo ves que estos cambios, y si son cambios que perduran, más allá de que se va avanzando con el COVID, cómo ves este mundo? Sí, mira, a mí, obviamente que la pandemia, mira, si hay un concepto sociológico que me parece que es más interesante de colocar cuando la pandemia explota, ¿no? Es el concepto de confianza, ¿no? O sea, la vida cotidiana en la sociedad es una vida que uno no está reflexionando o replanteándose a cada instante cada cosa que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos, si no le tenés miedo al sistema económico de tu país, pones la plata en los bancos. Si querés que el ascensor está bien arreglado, te subís al ascensor. O sea, no te replanteás las situaciones, vas por la calle sin miedo a que te ataque uno que te cruza, etcétera. Eso es lo que la sociología denominaría como, bueno, la vida cotidiana en las sociedades modernas y masivas necesita ciertos elementos de confianza asumidos, presupuestos, ¿no? Bueno, lo que hace la pandemia es, bueno, de repente de un día para el otro cualquiera podía ser portador de un virus que me contagie, entonces obviamente que todas las estructuras de confianza quedan como en suspenso, ¿no? Esto te diría que habría que colocarlo más al origen, al inicio del proceso pandémico. Eso creo que llevó a replanteos también exagerados sobre la idea del cambio. Bueno, ¿cuál es el mundo que viene ahora? Esto va a replantear el rol del Estado, la economía, etcétera. Bueno, pero a medida que nosotros nos vamos alejando del momento crítico, claro, con el avance de las vacunas, con las modificaciones, inclusive con la adaptación de la sociedad a la nueva. Sí, bueno, el uso del barbijo, la distancia, etcétera. En realidad la vieja, lo que podríamos llamar como la sociedad previa a la pandemia, claro, vuelve a aparecer, ¿no? Ahora, o sea, la economía vuelve a funcionar. Ejemplo, el tema del trabajo, por ejemplo. Hay muchas empresas que han tomado decisiones en donde ya no se trabaja como antes, otras no, otras están volviendo a la normalidad. Y bueno, ¿cómo ves ese mundo en los próximos 6 meses, 8 meses, un año tal vez? Bueno, en realidad lo veo ya. Te diría que las empresas están yendo de una manera creciente hacia, sobre todo las grandes, ¿no? Hacia el retorno. Hacia la normalidad. Hacia el retorno de la gente que trabaja en estas compañías. De la actividad. Del retorno a las oficinas, claro, ¿no? Bueno, lidiando con alguna cuestión de demanda también, ¿no? Porque la gente se acostumbró a trabajar en la casa, que eso era impensable, claro, ¿no? O sea, la vida cotidiana con la familia y trabajando, ¿no? En ese escenario ahí. Que al principio fue medio incómodo, pero que después todos nos acostumbramos. Bueno, pasó a ser una especie de... Antes, generalmente, el que trabajaba desde la casa creo que se sentía un poco como que estaba en una especie de situación de desempleo, ¿no? Digamos que el ámbito privado era el ámbito privado y el ámbito, digamos, extra hogareño representaba otras características, ¿no? Pero bueno, eso en realidad te diría que el paso del tiempo muestra que esa es una situación que encapsula el tiempo en una situación de mucha indeterminación, pero bueno, después vuelve la situación la sociedad se va a encaminar hacia la necesidad de regresar a una situación En el previa, marco de ¿no? todos estos cambios, en la política, ¿cambiaron las cosas? Porque decir, bueno, no, estamos ante una situación nueva, con todo este panorama que acabas de describir. Che, ¿cambiamos las estrategias los políticos? Ya me dijiste que no. ¿Te parece que no deberían haber cambiado? Sí, no es un tema de si deben o no deben, ¿no? Le estás hablando a la juventud, le estás hablando a otra masa, le estás hablando a otra gente que tiene otras costumbres o empieza a tener otras costumbres. Sí, mira, empezamos hablando de lo electoral, ¿no? Y la política tiene como las dos instancias, ¿no? La instancia de cuando deciden quién va a ganar una elección, ¿no? Que es el momento electoral, y después está la gestión de gobierno, claro, ¿no? O sea, la gestión gestión burocrática, la gestión de gobierno que lleva ese tiempo
hasta la próxima elección, es lo que nosotros podemos ver en el día a día en la política, ¿no? La política en realidad creo que debería ser descripta no tanto por lo bueno o lo malo de algunas cuestiones, que todos tenemos miradas sobre si algo está mejor o peor, pero creo que te diría que hay 3 elementos que son claves para entender cualquier sistema político, haya o no haya pandemia, ¿no? Una es la obsesión que la política tiene por la opinión pública, ¿no? Porque es la que cada 2 años decide si ellos van a seguir con ese trabajo Claro. o no, básicamente. Así que la política vive obsesionado con el público, ¿no? Es decir, no tiene otra preocupación. El otro elemento que hay que agregar ahí es que la política en todo Occidente está organizada de una manera que no se puede resolver, que es la dinámica entre gobierno y oposición. Así que el que está de un lado o el que está del otro viven mirándose mutuamente. Es fácil encontrar dinámicas de la oposición hoy que también eran encontrables, ¿no? Cuando el kirchnerismo era oposición. O sea, eso es más de la política más que de las personas que participan en política, ¿no? Y después la otra cuestión que es fundamental para la política es la cuestión del manejo del poder, ¿no? O sea, el manejo de, que podríamos denominar como los procesos de decisión, ¿no? Cuando hablamos de decisión en sociología diríamos, bueno, la capacidad de que alguien dé una orden y que el otro la cumpla, como si fuera propia, ¿no? Y creo que esa es la característica más atractiva para pensar esta experiencia política, que es, yo no creo que sea una experiencia política que se defina por la dependencia ni de Alberto con Cristina, ni de Cristina con Alberto. Creo que es una situación de gobierno donde es muy difícil encontrar cuáles son los patrones de decisión. No hay una arquitectura de decisión ni de orientación del gobierno única, ¿no? Entonces, por ejemplo, Casi dijiste... vamos a hay tener a Mansur hay con el embajador de Estados hay Unidos y al mismo tiempo... desorientación del gobierno, casi dijiste eso. Bueno, hay muchas Ya no tenemos que ir a la pausa, orientaciones, ¿no? concluílo, Sí, concluí la idea. no, hay muchas orientaciones, no hay una situación de dependencia, y que esta experiencia lo que viene traduciendo, y creo que la pandemia lo exagera, son múltiples procesos donde no se termina de entender cuál es el proceso de decisión. Luis Costa, muchas gracias por tu visita. Luis Costa es sociólogo y es analista político y muchas cosas más, tiene su consultora y demás. Gracias, Luis. A vos, gracias, Macu. Muchas gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Gracias.